La siguiente pregunta es, Leonardo, Individuo. ¿qué es un individuo? A ver, ahora como ya empezaste a responder Gabo, a ver que responda Marco, ¿qué es un individuo? ¿Qué entiende por individuo? Ok, desde el punto de vista, voy a abarcarlo de diferentes maneras, ¿no? Porque tiene distintas interpretaciones, ¿no? De Ujú. forma, con un enfoque etimológico, desde el estudio de la palabra, es aquello que es individual, algo que no puede ser dividido, ¿no? Ah, Al punto de vista, eh, en cuanto nos referimos al ser humano, tiene que ver con aquella persona considerada como unidad independiente de los demás y que tiene la capacidad de socializar, de reproducirse, de tener un estado de conciencia sobre sí mismo. Se percibe como un ser humano, tiene un grado de conciencia diferente al de cualquier otro ser vivo como lo podría ser un animal. ok. Eso es todo lo que entiendes por individuo, ¿es cierto? Sí, Ok, yo comparto más o menos la definición que dice este Marco, nada más que la voy a complementar con lo que encontré en la RAE. Y la RAE lo define como individual, individuo individual, o que no puede ser dividido. ¿Ok? Simples palabras. Gabo, ¿qué entiendes por individuo? Pues, pues no lo voy a tocar desde un punto de vista filosófico, como ustedes lo quieran ver. Más que nada, no quiero tocar un punto de vista biológico, científico, no sé cómo decirlo. No comparto un poco lo que dice Tony Marco. Yo creo que el individuo es aquel sujeto perteneciente a una especie, ya sea pues, especie humana, una especie de alguna planta o lo que sea, y que es independiente. Pero yo creo que aquí la pregunta es que Sí, el la que embrión. Ajá. si el no sé, yo le quiero decir ser humano en desarrollo que está dentro del útero de la madre es un individuo. O el feto. Para simples aclarar, bueno, para no revolvernos porque vamos a tocar ese tema del si es un ser humano o no es un ser humano, pero aquí la pregunta interesante es si es un individuo o no es un individuo. Ahora bien, Gabo, ¿tú dices que es un individuo o no lo es? El embrión, el feto, ¿El feto o el embrión? que si es un ser humano, No, individuo. que si es un individuo, sí, ¿Por qué? porque yo lo porque Dios así lo quiere, ¿no? Ah, güey, dijimos que no vas a tocar religión, güey, te voy a mutear, güey. Ahora, mijo, no manches, es broma, es Ya, güey, broma, es ya, ya, broma. ya. Dale, dale, a ver, ¿por qué? Ok, ¿por qué? Porque el individuo es, como ya lo vuelvo a repetir, es perteneciente a una especie humana. Ahora bien, el feto, desde sus inicios, es, bueno, pertenece a la especie humana, o sea, quiere decir que es un ser humano, porque él está pasando por todos los procesos que cualquier humano pasa. Ujú. ¿Entienden? Un perro no puede pasar por los mismos procesos que un embrión, un feto, del Humano, cual o de la humano, especie humana. de la especie humana pasa. Entonces, eso ya lo hace para mí un ser humano, aparte de su esencia, de la esencia que tiene, de que desde el inicio debe ser algo, porque no puede transformarse en otra cosa, ¿me entienden? Para mí desde el inicio es un ser humano, para que al término eh, ya sea otro ser humano, pero más desarrollado. Y bueno, no me estoy explicando bien. No, sí, Bueno, sí, ¿no? te estás entendiendo perfectamente. Pero sí, o sea, tú Ok, quieres ajá. decir que, o deja que yo, a ver, interprete lo que acabas de decir, Es, es como que desde el inicio es un ser humano y como es un ser humano, al mismo tiempo también es un individuo, ¿cierto? ajá. Sí, es que hay como un trabalenguas en filósofo, creo que, no, sí, siempre me trago y no lo quiero decir, ¿no? ¿Sí? Pero pues sí, este feto es un ser humano porque tiene la esencia de no más que desde el momento de su concepción. Ahora, para mí que ya el embrión, el feto es un ser humano, pues eso ya lo pertenece, ya lo hace un individuo perteneciente a una especie. Y independencia. Hay algo muy importante aquí. Este feto es independiente de la persona, este feto es independiente a otro organismo, inclusive al organismo materno, Ajá. ya que va a pasar
por todos los procesos que el ser humano pasa en su desarrollo. Ojo, no debe de confundirse la independencia, autonomía de pues, lo que es la dependencia alimentaria, que si lo quieres ver por otro lado, ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie, es por sí mismo dependiente del alimento. Ocupamos de un externo para alimentarnos y de otras cosas. Somos dependientes de oxígeno, dependientes de agua, dependientes de alimento. Incluso dependemos del entorno en el que vivimos. No sé, yo creo que vas a tener una mejor oportunidad de obtener alimentos en una selva que en un desierto o en la Antártida, desierto de hielo, ¿entiendes? ¿Sí me haría explicar? Sí. Ahora, para para que... un que... poquito, pero sí. Sí, nada más para Marco, para que vaya, ahora sí desarrolle él su idea. A ver, Marco, ¿qué es un individuo? Y Mira, si es o no respecto es. al... Ujú. Dijo Gabo, me pareció curioso que dijera que le quería dar un enfoque más biológico, cuando incluso en la biología se le denomina individuo a un ser vivo u organismo, que si bien puede ser vegetal o animal, independiente en relación con los demás individuos de su especie. Esto quiere decir que necesariamente ese individuo debe de poder tener la capacidad de relacionarse con otros individuos y de todas las demás características que dije anteriormente, ¿no? Entonces, Ok. lo que está diciendo Gabo me parece que se contradice con lo que muchos estudios de la biología para darle la definición a lo que es un individuo desde un enfoque de vista biológico. Ahora, bueno, yo, pues precisamente la barré la definición de la RAE, porque si, o sea, depende mucho del enfoque, obviamente, que le vamos a dar cada uno, dependiendo de lo que nosotros pensemos, pero siento que pues, si tomamos en cuenta la propia palabra o la propia definición de la palabra que da la propia RAE, pues creo que no hay mucho que discutir, que es que no puede ser, primero dice que no puede ser dividido. O sea, a lo que yo quiero llegar es de que si a mí me dividen a la mitad, pues obviamente me muero. Sí. Pues obviamente, güey. Ahora, al punto es de que depende, para mí depende si es individuo o no un feto, si puede separarse o puede ser dividido de la madre, o sea, la madre del feto. Porque hay fetos que, pues, bueno, que personas que nacen de manera prematura a partir del mes séptimo, ¿no? Que ya empieza a ser prematuro, pero necesita de asistencia médica, pero el punto es que puede ser separado de la matriz de la madre y puede crecer o puede desarrollarse. Antes de eso no puede crecer pues por sí solo y tampoco puede desarrollarse por sí solo. Por lo tanto, pues no es un individuo para mí. A ver, ¿cómo está eso de que no puede desarrollarse por sí solo? No puede crecer por sí solo. Sí, porque necesita estar en la matriz del vientre de la madre. Ajá, en su Ujú. entorno, Eso, por así decirlo. eso y necesita los nutrientes que adquiere la madre a su vez. Ajá, No Además, solamente ok, depende de estar dentro del ok, útero. exacto. Por eso yo dije que no debe de confundirse la dependencia alimentaria con la dependencia alimentaria. ¿la dependencia alimentaria de qué? La dependencia alimentaria del feto, desde la época prenatal e incluso en la lactancia materna. Ahora bien, el embrión, el feto, se desarrolla por sí mismo porque es un proceso natural. Claro que necesita de alimentación como todos nosotros necesitamos alimentación para seguir desarrollándonos. Si no te Sí. alimentas actualmente no puedes desarrollar músculo, no puedes seguir creciendo. Lo mismo con el embrión. Necesita alimento para poderse desarrollar y crecer y esto lo hace de forma autónoma. Ahora bien, yo quería tocar un punto con respecto a la convivencia. ¿Ustedes sabían que cuando una madre eh, sufre durante el embarazo daños en alguno de sus órganos, ocurre algo llamado microquemirismo fetal? A ver, explícalo. Ok. No sé si esto sea como algo de convivencia entre el bebé y su mamá, pero el bebé, a través de su torrente sanguíneo, envía células madre para ayudar a reparar los órganos de su mamá.
Ujú. esto no sería una convivencia entre dos individuos que se están ayudando mutuamente. Pues sería más bien como si un órgano estuviera... No, eh, porque no, porque el embrión, el feto, no es un órgano de la mujer, es un organismo totalmente independiente al cuerpo de la madre. por eso digo cómo, porque no sería tal cual un órgano, pero actuaría como uno. O sea, como por ejemplo los ganglios del sistema inmune que reaccionan únicamente cuando hay una respuesta o busca De, algo, defenderse de al alguna cuerpo de enfermedad, la ¿no? persona, ajá, de alguna enfermedad. Entonces, Cuando te pues entra actuaría de la misma manera, ajá, básicamente. pero el problema es que las células que envía no son células de la madre, sino son células de otro organismo, de otra cosa que está dentro de la mamá. Esto no sería una convivencia, una ayuda entre dos organismos en un entorno, por así decirlo, intrauterino. Una pregunta, en todos los embarazos, de todos los que se dan, Ajá. se tiene, es decir, hay un estudio que compruebe que en todos los embarazos puede llegar a haber daños de los órganos de la madre, como para que esto pueda llegar a afectar en cuanto se le practicara un aborto. Ok, Es un factor, ajá. ¿cómo? ¿Cómo? No, o sea, que haya estudios que en los embarazos pueden haber daños a los órganos. Sí, es un agravante en todos los embarazos, es un factor que sucede Ah, en todos los embarazos. obviamente que no, no en todos los son, por lo regular, muchos de los embarazos son completamente seguros, algo totalmente natural, pero en caso de que ocurra esto, pues esto sucede, el embrión ayuda a su mamá y ahí se nos cae, pues se puede caer ese argumento de que el embrión, el feto es un parásito, porque un parásito no ayuda no Bueno, ayuda, sería mata, ¿no? como... Bueno, ahí sí creo que aquellos que digan que es un parásito, la neta, no saben lo que dicen. De plano, o sea, de verdad, hay cosas que debemos de diferenciar. Una cosa es un parásito, otra cosa es un embrión, son cosas completamente diferentes. Sí. Si censura, Marco, dilo, explótalo, escúpelo, a ver. No, ya lo dije. Pero, pues sí, chicos, yo esto lo acabo de ver hace como 2 días, el microquimerismo fetal, es algo relativamente nuevo, se está estudiando, pero esto ocurre porque antes se creía que era la madre quien por sí sola se curaba, pero ahora sale esto y es cuando se abre, en vez de aclarar algo, yo creo que se abre todavía una ventana de estudios, los cuales pues esperemos que ya. ¿Cómo se llama este proceso, Gabo? ¿Micro qué? Microquimerismo fetal. Está raro el Está muy nombre. raro. Ya sé, Microquimerismo, ok. todas las cosas de medicina están bien raras, güey. Están bien raras, pero sí. Sí. Yo pues, estoy diciendo, pues por eso les digo, esos son mis puntos de vista. No sé cómo lo vean ustedes. Ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí, nada más para ir a la siguiente pregunta, ya para ir avanzando, bueno, yo concluyo con que a mí me sigue pareciendo que tiene que ser hasta hasta el mes 7 en el que es un individuo, porque es a partir de ahí donde puede ser separado de la madre y puede crecer por su cuenta, obviamente con alimento, pero pues dentro del ambiente, dentro de la matriz de la madre, es el único ambiente donde puede crecer. Oye, yo te iba a decir algo. ¿Se Ujú. puede separar al embrión, al feto, de una de manera natural? ¿Cómo? A ver, explícate Aborto más. espontáneo, tal vez. El aborto espontáneo es algo, pues, que pues, todos sabemos Natural, que decirlo. algo, pues, no sé si, pues algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Sí. Más que natural, sería algo como Es una anomalía. Bueno, sí, ah, ocurren algo anomalías. circunstancial. Ajá, Como una sí. enfermedad. O Es sea, como, sucede y pues sucede en la naturaleza y sucede normalmente. Yo diría que es natural. pero a partir de eso que podríamos decir lo que fuera, pero no sé, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se puede separar al bebé de la madre de una forma Natural, natural sin el aborto espontáneo? pues nada más cuando nace. Es la única forma. Sí. Y ni eso, güey, porque pues el bebé está todavía pegado ahí con la mamá pidiendo leche, ¿no? O sea, ¿te refieres a cómo? Ajá, tú me dices que un individuo no se puede separar. No, no dije, ajá, no Es se individuo, puede dividir.
no se puede dividir, no se puede separar. Yo, Ujú. y yo te pregunto, el embrión, el feto, ¿se puede separar de la madre de una manera natural? No, Nada yo más creo cuando se que nace. te confundiste, Gabo. El hecho de que un individuo no se pueda dividir se refiere al individuo como tal, no se refiere a Ok, separar de no, la Ah, madre. ya, ya, ya. Es pero, Ujú. diferente. pero, pero Leo comentó algo que hacía alusión de que el embrión, el feto, sí se puede dividir A ver, ¿cuándo, güey? de la ¿O madre. cómo dice? Ah, yo me Ah, pero es algo refería. diferente. Ajá. O sea, lo que voy es que Leo utilizó el concepto de que no se puede dividir para darle una concepción a la idea de lo que es un individuo. A eso se Ujú. refiere. A eso. No a si se puede separar o no de la madre.